Muy bien, pues buenos días a todos. Es un gusto como siempre compartir la palabra de Dios y pues bienvenidos a la Iglesia Bíblica Plenitud y Gozo. Queremos ser una iglesia como la primera iglesia narrada en Hechos de los Apóstoles, así queremos ser. Esa iglesia unida, esa iglesia viva, efervescente. Ese es el modelo de iglesia que queremos ser. Entonces, si quieres un cristianismo así, pleno y gozoso, aquí es donde lo estamos buscando. Muy bien. El título de hoy es otra vez George Mueller, es ya la conclusión de la vida de George Mueller. Para los que no estuvieron en la primera, bueno, pues fue un gran creyente, alemán, pero que hizo todo su trabajo en Inglaterra, y el día de hoy es un estudio, digamos que diferente, porque normalmente estudiamos la palabra de Dios expositivamente, pero hoy no, hoy vamos a hablar sobre George Mueller. Entonces ahí está la diferencia. Obviamente lo que dice George Mueller no es palabra de Dios, pero sí es un ejemplo enorme, gigantesco, quizás el más grande ejemplo que podamos tener nosotros, de alguien más reciente. Sí es eso, y entonces por eso es de que le estamos dedicando 2 sesiones, pero normalmente estudiamos la Biblia de manera expositiva. Bueno, entonces hoy hablaremos no tanto de lo que hizo, ya vimos que hizo orfanatos y ayudó a 10.024 huérfanos de padre y madre a salir adelante, hizo muchas cosas además de esas, ¿no? Pero sí fue un gigante, realmente un gigante. Y hoy vamos a hablar entonces de las motivaciones de George Mueller. Es algo más interno. Hablar de las motivaciones no es fácil, pues son sumamente intangibles. ¿Qué lo movía? Es más fácil hablar de qué hizo, qué construyó y todo, pero hablar de las motivaciones no es tan fácil. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero no es tan fácil. Entonces, ahí en las motivaciones es donde está precisamente el secreto de George Mueller. Y él mismo lo comparte, pero bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. Las palabras que dijo George Mueller en las últimas horas con su primera esposa falleció, nos dan la clave para entenderlo mucho más, para sentir la fuerza de lo que dijo. Tenemos que saber que ellos se amaron profundamente y disfrutaron la vida juntos muchísimo. O sea, George Mueller y su esposa en verdad se amaban. Voy a citar varias cosas de George Mueller. Dice él: fuimos felices, muy felices. Cada año nuestra felicidad aumentaba más y más. Cuando durante el día me la encontraba inesperadamente, siempre estuve realmente encantado de verla. Nunca me la encontré, aún en el orfanatorio, sin que mi corazón estuviera deleitado de verla. Día tras día, cuando nos encontrábamos en el vestidor del orfanatorio para lavarnos las manos antes de cenar, me encantaba verla y ella estaba igualmente feliz de verme. Miles de veces le dije: querida, nunca te veo en ningún momento desde que nos casamos sin que mi corazón se deleite en verte. Entonces llegó el diagnóstico médico. Dice Mueller: cuando escuché que el doctor afirmaba que era fiebre reumática, me esperé lo peor. Mi corazón estaba a punto de romperse de tanta aflicción. El que había visto a Dios contestar miles, y no es exageración, miles de oraciones para el sustento de los huérfanos,
en esta ocasión no tuvo respuesta. Vamos a ver si no tuvo respuesta o si sí tuvo respuesta. Aquí hay un detalle muy importante. Müller recuerda cómo él fue fortalecido en esas horas. El último pasaje de la Biblia que le leí a mi esposa, a mi preciosa esposa, fue este. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Meditando en ese versículo que está ahí, Müller reflexionó así. Fíjense, dice él, yo soy en mí mismo un pobre pecador sin valor, pero fui salvado por la sangre de Cristo y no vivo en pecado, camino en integridad delante de Dios. Por lo tanto, dice él, si realmente es bueno para mí, mi querida esposa será levantada otra vez de esta enfermedad. Pero si ella no es restaurada, entonces no sería bueno para mí. Así que mi corazón descansa. O sea, el punto es de que el versículo decía casualmente, nada bueno niega a los que andan en integridad. Y Müller apropió esto y dijo, si nada bueno niega a los que andan en integridad y yo ando en integridad, no me lo va a negar. Si me lo niega es que no es bueno para mí. Esto es impresionante. Entonces, ¿fue contestada su oración por María, su esposa? Sí fue contestada su oración. El 5 de febrero de 1870, María murió. Dice él, caí de rodillas y le agradecí a Dios por haberla liberado y haberla llevado con él. O sea, el punto aquí es que es un ejemplo más de cómo Müller apropiaba la palabra de Dios. Así está escrito, es para mí, pues venga, y la apropiaba y realmente la razonaba y la entendía y la creía. Esto a mí me parece maravilloso. Cuando la gente lo ponía en un pedestal porque él oraba por las necesidades de él y de los huérfanos y el dinero llegaba de maneras extraordinarias, Müller constantemente insistió en que él no tenía el don de la fe. Dice Müller, no piensen que tengo el don de la fe de 1 Corintios 12:9 y que se menciona junto con otros dones, el don de sanidad, el de hacer milagros, el de profecía, y que por eso soy capaz de confiar en el Señor. Entonces Müller era el primero que decía, yo no tengo ese don, no se confundan. Dice él, eso es cierto que Dios sustenta completamente mi fe y que solo dependo de Él. Y que si yo fuera abandonado un solo instante a mí mismo, mi fe me fallaría totalmente. Pero no es verdad que mi fe es el don del que se habla en 1 Corintios 12. Vamos a leer ese pasaje desde el 4. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esta es una parte súper importante. En el contexto ese bien común es la edificación de la iglesia. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, este es el don de la fe, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas,
y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Bueno, ese es todo el pasaje de 1 Corintios 12, de donde están los dones del Espíritu. De seguro han oído hablar de esto allá en Estados Unidos, de gente que se cae al piso y de gente que habla balbuceos y cosas de esas. Bueno, eso no es eso no es tampoco los dones del Espíritu, esto es cosa seria y no el show que hacen allá en otras partes. Entonces, la razón por la que Müller es tan inflexible acerca de esto, de que si él tiene el don o no tiene el don, es porque precisamente su petición a Dios fue mostrarle al mundo que Dios aún responde a la oración, y que todos pudiéramos ver que Müller apoyó a los huérfanos sin pedirle dinero a nadie, sino solo a Dios en oración. Eso fue lo que hizo Müller, para los que no estuvieron la otra vez. Todo lo que hizo fue sin pedir un centavo a nadie. Si los cristianos decimos Müller tenía el don de la fe de 1 Corintios 12:9, entonces todos evadimos la responsabilidad de vivir como él. Decimos, no, pues es que él tenía el don, yo no lo tengo. Tan, se acabó, no tengo responsabilidad. Y la vida misma de Müller queda sin sentido, porque Müller le pidió a eso precisamente a Dios. Dios, yo quiero hacer todo eso para que tú seas glorificado y para que todos los que vean que solamente orando tú respondes. Entonces, no, obviamente no tiene sentido que haya sido así. Dice Müller, la diferencia entre el don y la gracia de la fe me parece que es esta. Pongan atención. Según el don de la fe, creo que sucederá algo que de no creerlo no sería pecado. Según la gracia de la fe, creo que sucederá algo escrito en la palabra de Dios y no creerlo sería pecado. Por ejemplo, se necesitaría el don de fe para creer que una persona enferma será restaurada, porque no hay una promesa específica y concreta para eso. Se necesita, por otro lado, la gracia de la fe para creer que el Señor me dará lo necesario para vivir si primero busco el reino de Dios y su justicia. Porque sí hay una promesa que dice eso. En Mateo 6:33 dice, pero busquen primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, de esa manera es el razonamiento de Müller, de que es el don de fe y la otra es la gracia de fe, que es la fe que todos podemos ejercer. Esa es su respuesta. Esta respuesta es realmente muy importante. Significa que se espera que cada cristiano tengamos fe en Dios, en que Dios cumplirá las promesas escritas en la Biblia. Eso significa esto, que todos nosotros podemos tener fe para creer cada una de las promesas escritas en la Biblia. Sería pecado no creerlas. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es subir la vara, Esto es subir la vara. Pero no es pecado no creer que Dios hará algo que no está explícitamente prometido en la Biblia, como era sanar a su esposa. ¿Sí se entendió? Bueno, espero que se entienda. Estos son razonamientos muy, muy profundos y muy importantes. Bueno, nunca vamos a entender la pasión de Müller para el ministerio de los huérfanos si no vemos que el bien de los huérfanos era su segundo objetivo.
Las 3 razones principales para el establecimiento de los orfanatorios fueron estas. Esto ya lo vimos la vez pasada, pero quiero mencionar algo. Que Dios sea glorificado cuando las personas vean que las necesidades de los huérfanos son cubiertas completamente solo por oración y fe. Ese era su motor, su objetivo, su anhelo. Número 2, el bienestar espiritual de los niños sin padre ni madre. Los 10.024 huérfanos eran huérfanos de padre y madre. Ese era el requisito que puso Müller desde el principio. Y número 3, su bienestar temporal. Obviamente, el orden de los 3 objetivos es muy importante. Esto nos enseña que las intenciones no solo cuentan para Dios, sino que son lo más importante. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Eso cuenta muchísimo. ¿Por qué vienes los domingos? ¿Porque te quieres sentir un buen cristianito? Puede ser. ¿Por el qué dirán? Puede ser. ¿Por qué vienes los domingos? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Porque quieres que Dios te bendiga? ¿O porque quieres glorificar a Dios? ¿Quieres conocer a la persona? O sea, los motivos es lo más importante. Y no es lo mismo 1, 2, 3 que 3, 2, 1 o ni siquiera 2, 1, 3. No es lo mismo. El primer objetivo debe ser el primero. Y solo con los motivos en el orden correcto, Dios derramó tan enorme bendición. O sea, solamente para que nos ubiquemos y con el ejemplo que yo ponía. Lo que estamos viendo en realidad, yo les decía, es como que hoy les dijera yo, pues, ¿qué creen? Que Messi es mi amigo. En la escuela yo lo conocí y lo invité a que viniera a hablarnos de cómo jugar mejor el fútbol. Y si Messi estuviera compartiéndonos eso, o Pelé, o Johan Cruyff, o quien ustedes digan, obviamente pues habría preguntas, oye, ¿y cómo le haces para moverte en la cancha? ¿Y qué crees que es lo más importante? A todos los que nos gusta el fútbol, seguramente preguntaríamos muchas cosas. Bueno, ese es el punto de hoy. Estamos entrevistando a un gigante, a un cristiano realmente que logró cosas descomunales y queremos ver cómo le hacía, cómo le hizo. Para nuestra gran bendición, Dios escogió a este hombre y puso en su corazón que escribiera diario, que llevara las cuentas, o sea, era una máquina y todo, escribió su autobiografía. O sea, Dios no deja cabos sueltos y lo hizo bien para darnos un buen ejemplo. ¿Ok? Bueno, había un aroma muy especial en esa confianza en la soberanía de Dios que tenía Müller. Era muy diferente a los demás. Para él, la soberanía de Dios producía, en primer lugar, satisfacción del alma, gozo. Entonces, o después, el alma satisfecha era liberada para vivir una vida sacrificial de sencillez, de riesgos, de abnegación y de amor. Pero ese es el orden que nos está compartiendo Müller. Todo esto fluía de un corazón satisfecho en Dios. Por ahí tenemos que empezar. Hay veces, no sé si a ustedes les ha pasado en su vida cristiana, llega un punto en donde ya no sabes ni por dónde empezar, ya no sabes qué hacer, qué me faltará, tengo que orar más, tengo que leer más, tengo que irme de misionero, o qué rayos tengo que hacer para crecer mejor como cristiano. Sí, llegan momentos en que, ¿qué hago? Bueno, aquí Müller nos está diciendo por dónde hay que empezar. Müller es muy claro en esto y no se avergüenza, dicen sus biógrafos, de sonar infantilmente sencillo. Dice aquí, por encima de todas las cosas debes velar porque tu alma sea feliz en el Señor.
No dice por encima de todo. Pudo haber dicho 1000 cosas, y a lo mejor todas correctas. Busca la santidad por encima de todo, no sé, muchas cosas que a ti se te pueden ocurrir también. Y dijo, por encima de todas las cosas, debes velar porque tu alma sea feliz en el Señor. O sea que la felicidad sí cuenta, sí es importante. Dios quiere que seamos felices. Decía Müller, otras cosas pueden presionarte, incluso la obra del Señor, pero es de suma importancia que usted busque tener su alma verdaderamente feliz en Dios mismo. Día a día trate de hacer de este asunto el más importante de su vida. Consta que yo ya se los dije. Dice, encomiendo especialmente en este punto a mis hermanos y hermanas más jóvenes en Cristo. El secreto de todo verdadero servicio eficaz es el gozo en Dios. O sea, es el gigante dándonos su secreto. Es importante esto, realmente. A mí me emociona mucho. Negación gozosa de sí mismo es el aroma del cristianismo de Müller. ¿Cómo puede haber tal cosa que una negación te dé gozo? Y Müller responde, la negación de uno mismo no es un empobrecimiento, sino un aplazamiento. Sacrificamos un bien presente para tener uno futuro mucho mejor, mucho mayor. Por lo tanto, la felicidad en Dios es la clave para el amor que se sacrifica y se arriesga. Hacer lo que sea en el camino de la autonegación debe ser el resultado de la alegría que tenemos en Dios. Esto es impresionante. Hacer lo que sea en el camino de la autonegación debe ser el resultado de la alegría que tenemos en Dios. Versículos como estos, entonces se entienden mejor. Decía Jesús, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, haga eso por obtener un bien mayor, porque vas a ser más feliz si haces eso, porque estás buscando también tu felicidad. No debes tomar ese versículo como, bueno, pues hay que negarse a sí mismo, ni modo, no quiero, no me gusta, no me late, no me hace contento, nada, pero pues dijo Jesús. No. Müller está diciendo totalmente lo contrario. Primero eres feliz y luego ya puedes hacer esas cosas sin ningún problema. Cuando tenía 71 años, Müller les dijo a los creyentes más jóvenes, con amor fraterno y gran afecto les daré algunos consejos a mis hermanos en la fe en cuanto a la forma de mantener su gozo espiritual. ¡Wow! ¿Qué nos va a decir este gigante? La forma de mantener su gozo espiritual. Es absolutamente necesario para que la felicidad en el Señor pueda continuar, que lean las Escrituras con regularidad. Ese es el secreto. Esa es la manera de mantener su gozo espiritual, que lean las Escrituras con regularidad. Dice Müller, las Escrituras son el medio designado por Dios para nutrir al hombre interior. Leer regularmente las Escrituras de manera consecutiva y no picar un pasaje de aquí y de allá, así se debe hacer. De otra manera, dice él, seguiremos siendo enanitos espirituales. No creceremos. Nos está dando la sopa. Se los digo con mucho cariño, decía él.
Dice Müller, durante los primeros 4 años después de mi conversión, no hice ningún progreso porque me olvidé de la Biblia. 4 años se olvidó de la Biblia. Pero cuando empecé a leer regularmente a través de toda la Biblia, apropiando los pasajes, fue cuando pude progresar. Entonces mi paz y la alegría crecieron cada vez más. He estado haciendo esto durante 47 años. He leído la Biblia completa unas 100 veces y siempre me parece fresca cuando empiezo de nuevo. Müller dejó de leer los libros de grandes cristianos, dejó de leer los comentarios bíblicos, no realizó ningún tipo de estudios teológicos y fue George Müller. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estudiar teología está mal? No, no está mal. Pero sí quiere decir que no debemos meter a Dios en una caja cuadrada. A veces va a ser estudiando teología y leyendo comentarios. A veces va a ser sin nada. Dios lo puede hacer. Eso es lo que significa esto. Esto es realmente maravilloso. Y dice ahí en la segunda parte, vi con más claridad que nunca que la primera y principal responsabilidad es tener mi alma feliz en el Señor. Nuevamente, mi primera responsabilidad es tener mi alma feliz en el Señor. Vi que lo más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el alimento del hombre interior? No es la oración, sino la palabra de Dios. Esto es lo que dice el campeón de la oración. Esto es lo que dice George Müller. Lo mejor, lo más importante es leer. Es lo que dice el campeón de la oración. Poco contradictorio, pero tiene sentido, totalmente tiene sentido. El Elías del mundo moderno, diría yo, y Elías, lean Elías. Hoy Norita nos compartió ahí un pasaje de Elías. Lean Elías, es un profeta maravilloso. Y Müller es, digo yo, el Elías del tiempo de la modernidad. Dice Müller, y no la simple lectura de la palabra de Dios, de modo que solo pasa por nuestras mentes, así como el agua corre a través de una tubería, sino teniendo en cuenta lo que leemos, reflexionando sobre ella y su aplicación en nuestros corazones. Eso es lo que nos aconseja el Messi de la fe. Dice Müller, deseo que usted pueda saborear la dulzura de ese estado del corazón en el que, rodeado de dificultades y necesidades, usted puede todavía estar en paz, porque usted sabe que el Dios vivo, su Padre que está en los cielos, tiene cuidado de ustedes. Usted sabe, usted cree, tiene la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Porque Dios lo prometió, solamente por eso. Por eso lo sabemos. Sabemos muchas cosas, pero creemos, no sé si el 1%, o a lo mejor exageré. Sabemos demasiado, nos falta creer. Ahora les voy a compartir una entrevista que el pastor Charles Parson le hizo a Müller ya al final de su vida, y le pregunta varias cosas. Es como esto, ¿no? Que está Messi, a ver, pregúntale lo que quieras. Bueno, pues Parson le hizo buenas preguntas, lo que sea de cada quien. Y dice, señor Müller, ¿ha encontrado al Señor siempre fiel a sus promesas? Buena pregunta. Respuesta, siempre, nunca me ha fallado. Durante casi 70 años, cada necesidad en conexión con esta obra ha sido llenada. Los huérfanos
desde el principio hasta ahora suman 9,500, pero nunca les ha faltado ni una comida. O sea, los huérfanos y no huérfanos, todos comemos 3 veces al día. 9,500 huérfanos. Y ya los graduaba cuando ya tenían 18 años. O sea, bueno, cientos de veces, continúa diciendo, fíjense, cientos de veces hemos iniciado el día sin un centavo. Pero nuestro Padre Celestial ha enviado el sustento en el preciso momento cuando se necesitaba. Y no está exagerando, créanme, este señor no exagera. Nunca sucedió que nos faltara una comida saludable. Durante todos estos años he recibido el poder de confiar solo en el Dios viviente. Él decía, hasta eso lo he recibido, hasta la fe para creerle también me fue dada. Dice el Salmo 68:5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Y continúa diciendo él, el entrevistador le pregunta, a veces su fe ha pasado por grandes pruebas, ¿está pasando por alguna ahora? Respuesta, mi fe sigue siendo probada tanto como siempre y mis dificultades son mayores que nunca. Además de nuestras obligaciones financieras, constantemente tenemos que encontrar ayudantes apropiados y ubicaciones apropiadas para los cientos de huérfanos que constantemente salen de aquí. O sea, no eran nada más los huérfanos, sino, búscate supervisores, maestros, y luego colócalos a los huérfanos donde van a salir. Además, con frecuencia nos vamos quedando con pocos fondos. Dice Müller, apenas la otra semana casi habíamos agotado nuestras provisiones. Junté a mis queridos ayudantes y les dije, oren hermanos, oren. Inmediatamente alguien nos envió $500, luego 1,000 y en pocos días llegaron 7,500. Pero siempre tenemos que estar orando, siempre creyendo. Ese es el punto. ¿Nos decimos creyentes? ¿Por qué? ¿Porque creímos una vez hace como 5 años, 10 años, 35 años? No. Ser creyente es volver a creer hoy. Volver a creer las promesas de Dios, las que leíste hoy en la mañana o vas a leer en la tarde, creerlas. Por eso nos decimos creyentes. Dice Müller también, espere grandes cosas de Dios y grandes cosas tendrá. No hay límite a lo que Él puede hacer. Eso es lo que nos está diciendo Messi. No hay límite, créele todo. No te va a fallar nunca. Créele. Alábele por todo, continúa diciendo. Lo he alabado muchas veces cuando me ha enviado 10 centavos y lo he alabado cuando me ha enviado $60,000. Nos está diciendo, sean agradecidos. Sean agradecidos, es un punto. Que sí lo dice la Biblia, pero bueno, ya cuando te lo dice Müller, después de todo lo que hizo, ya se siente un poco más pesadillo. Le dice el entrevistador, supongo que nunca ha considerado tener un fondo de reserva. Müller responde, hacerlo sería un acto muy necio. ¿Cómo podría yo orar si tuviera una reserva? Dios diría, saca esas reservas, Müller. Dice, no, nunca se me ocurrió tal cosa. Nuestro fondo de reserva se encuentra en el cielo. El Dios viviente es suficiente para mí. He confiado en Él para que me dé $1, he confiado en Él para que me dé miles y nunca he confiado en Él en vano. Dice el Salmo 34:8, prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía.
En el curso de parejas la semana pasada yo comenté algo y abogué a favor de los seguros de vida, de los seguros de gastos médicos mayores y todo eso. Y en la semana leí todo esto de Müller y dije, a ver, ¿qué estás diciendo? Müller nunca tuvo ni un seguro de vida ni un seguro de nada. Si tienes una fe como la de Müller, adelante. No compres ningún seguro, me retracto de lo que dije. Si no la tienes, a lo mejor es buena idea que tengas un seguro. Tengas o no dinero para seguros, procura tener una fe como la de Müller, eso sí. Con seguros, sin seguros, con dinero, sin seguro. Eso sí, imita la fe de este señor. Eso sí te lo recomiendo. Entrevistador, y por supuesto, ¿nunca ha pensado usted en ahorrar dinero para usted mismo? Respuesta, todo lo que poseo está en esta cartera hasta el último centavo. O sea, no tenía ahorros. ¿Ahorrar algo para mí mismo? Nunca. Cuando me envían dinero para mi uso personal, se lo paso a Dios. No me atrevo a ahorrar. Sería deshonrar a mi Padre amante y generoso. He recibido hasta $5,000 a la vez para mi uso personal, pero no considero que tales obsequios me pertenezcan a mí. Le pertenecen a Él, a quien yo pertenezco y a quien sirvo. Podrás estar de acuerdo o no con todas estas frases de Müller. Te podrá parecer demasiado radical quizás, pero así vivió. ¿Yo qué quieres que te diga? Así vivió. Y así vivió los 62 años que tuvo orfanatorios. El entrevistador le pregunta si pasaba mucho tiempo de rodillas. Respuesta, varias horas todos los días. Pero vivo en espíritu de oración. Oro al caminar, oro al acostarme y cuando me levanto. Y las respuestas siempre siguen llegando. Mis oraciones han sido contestadas decenas de miles de veces. Nada más un ejemplo. Era tan meticuloso este hombre, o sea, eso sí era alemán, vivió en Bristol, pero esta meticulosidad era alemana 100%. Él registraba hasta sus oraciones. Y hay un recuento de todas sus oraciones que fueron miles, y hay hasta un porcentaje. Vimos el otro día, Rebe y yo, un nuevo documental de Müller, y decía el porcentaje de oraciones que fueron contestadas en 24 horas o menos. Y eran, según me acuerdo, algo así como el 40% de todas sus oraciones. En menos de 24 horas. Solo se lo digo como dato. Dice Müller, en cuanto estoy persuadido de que algo es correcto, sigo orando hasta que llega la respuesta. Nunca me doy por vencido. Y eso es bíblico, Lo más importante es no darse por vencido hasta que llegue la respuesta. Hace 52 años que oro por 2 hombres, hijos de un amigo de mi juventud. Todavía no se han convertido, pero lo harán. Oren así, por sus hijos, por su pareja, por sus padres, por sus hermanos. Tengamos esa fidelidad. La falla grande de los hijos de Dios es que no siguen en oración, no siguen orando, no perseveran. Si anhelan algo para la gloria de Dios, oren hasta que lo consigan. El entrevistador le dice, ¿me permite pedirle que me dé una palabra especial de consejo en cuanto a mi propia obra para Dios? Este pastor le dice, bueno, ya con todo lo que me está diciendo, a ver, ahora dígame algo a mí, yo soy pastor.
a fin de que pueda compartirla con otros obreros cristianos en el inmenso campo del pastorado. Müller le contesta: procure depender enteramente de Dios para todo. Póngase usted mismo y ponga su obra en sus manos. Cuando piense en algún nuevo proyecto, anexos, casa hogar, curso de parejas, pregúntese: ¿es esto acepto a la mente de Dios? ¿Es para su gloria? Si no es para su gloria, no es para el bien de usted y no debe tener nada que ver con ello. Obedezca esto. Habiendo decidido que ciertas cosas son para la gloria de Dios, inícielo en su nombre y siga constante hasta el fin. Empréndalo en oración y fe y nunca se dé por vencido. Impresionante todo esto. En una ocasión, solo son 2 anécdotas, se le descompuso la caldera de la calefacción del orfanato 1. Ahí están unas fotos para que se den una idea del trabajo. Y el problema era que la caldera estaba empotrada en la pared y tenía que romperse la pared. Lamentablemente, pues hacía mucho frío, el clima seguía empeorando y Müller oró por 2 cosas: que la dirección del viento cambiara y que los técnicos trabajaran muy rápido. Esa fue su oración. Justo el día que apagaron la caldera, el viento cambió, sopló viento del sur y los trabajadores decidieron ellos solitos trabajar 30 horas seguidas sin dormir. Y Dios respondió la oración de Müller de que no tuvieran frío sus niños. En otra ocasión, Dios movió a un panadero para que no pudiera dormir. El panadero ahí estaba dando vueltas en la cama sin poder dormir y puso en su corazón levantarse a las 3 de la mañana a hacer pan. Y ya que lo hizo, llevárselos a los huérfanos. Justamente ese día los huérfanos no tenían nada que desayunar. Y Dios dijo: ay, ¿cómo le hago? Ah, pues sí, aquí un panadero, es hijo mío y atiende la voz del Espíritu Santo. Y se va a levantar a hacer pan. En otra ocasión similar, no había nada para desayunar. Nada para desayunar. Estaban ahí todos los niños. Bueno, vamos a orar. Dios, pues gracias por la comida que nos das. Y mientras estaba orando, un transporte de leche se descompuso y ya no iba a poder caminar ese camión con la leche. Y entonces, para que no se perdiera, pues, le tocaron al orfanato: oigan, no quieren leche porque pues, a nosotros ya de que se echa a perder a que se la tomen los niños, pues mejor que se la tomen. Y desayunaron leche. Bueno, son ejemplos de cómo si nos pasaran esas cosas, a lo mejor nos enojaríamos, a lo mejor nos pondríamos de muy mal humor. Y para mí eran oportunidades para orar y para ver al Dios de los milagros. Alguien le preguntó a Müller: ¿qué es fe? Contestó muy sencillamente: fe es la seguridad de que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y que Dios actuará de acuerdo a lo que ha dicho en su palabra. Eso es fe. Creer que lo que está escrito es verdad. Las impresiones no tienen nada que ver con la fe, continúa diciendo Müller. La fe tiene que ver con la palabra de Dios, no con tus impresiones. Debemos considerar la palabra escrita y no tus impresiones o tus sentimientos o tus emociones. Es que tengo la impresión de que Dios me va a contestar. Bueno, si no está en la palabra, pues qué bueno que tengas impresiones. Es que siento que esta es la voluntad de Dios. Sientas o no sientas, básate en la palabra de Dios.
Las probabilidades tampoco deben ser tomadas en cuenta. Muchos están dispuestos a creer las cosas que a ellos les parecen probables. La fe no tiene nada que ver con las probabilidades. La fe empieza donde terminan las probabilidades, la vista y el sentido común. No es probable que de pronto el viento cambie de dirección, sí, pero orando con fe sí cambia. Más bien pregúntate si confían en lo que Dios ha dicho y si eso que Dios ha dicho coincide con lo que quieres. A Dios le gusta que crezcamos en fe, le encanta que le creamos. Dice aquí, si Dios nos da pérdidas y aflicciones, hemos de tomarlos como evidencias de su amor. A ver, ¿qué estás diciendo, Müller? Si Dios nos da pérdidas y aflicciones, hemos de tomarlos como evidencia de su amor y cuidado por nosotros a fin de desarrollar más y más esa fe que Él quiere fortalecer en nosotros. Es lo mismo que dice Santiago, pero bueno, Müller lo parafraseó bien. Siendo un extranjero en Inglaterra, sabía 7 idiomas y podía quizás haberlos usado como un medio para obtener un empleo bien pagado sin ningún problema. Pero dice él, pero me consagré a trabajar para el Señor y puse mi confianza en Dios y nada me ha faltado. Continúa diciendo, esta mañana traje ante el Señor 60 asuntos relacionados con la iglesia de la cual soy pastor. Bueno, aparte de los 2.000 huérfanos, era pastor de otra iglesia. Dice, y eso es lo que hago día tras día, año tras año, 30 años, 40 años. Orar por sus ovejas. Dice Müller, pero no esperen obtener una fe total instantáneamente. ¿Sí? Sí, ya leía Müller. No, hombre, ahora sí, ahí te voy. Y me voy a, según yo, a hacer cosas así, a lanzarse a una fe absoluta. Dice, ojo, no creo en eso. No creo en eso. Y quiero que comprendan bien que no creo en eso. La fe avanza de una manera natural, poco a poco. No vayan a salir ahorita y hacer cosas descomunales. Algunos dicen, no, yo nunca tendré el don de la fe que tuvo Müller. Dice Müller, esto es un gran error. Mi fe es del mismo tipo de fe que tienen todos los hijos de Dios. Es de la misma fe que tenía Pedro y todos los cristianos pueden tener una fe similar. La única diferencia es que la tengo ejercitada. Nada más. Si alguien me preguntara cómo leer las Escrituras con el máximo de provecho, le aconsejaría que uno, ante todo, debe tener la convicción de que solo Dios, por su Espíritu, le puede enseñar. Solo el Espíritu de Dios te va a enseñar. Número 2, debe pedirle al Espíritu Santo que le explique los pasajes que estás leyendo. Oye, Dios, no entendí nada, explícamelo. Hay que orar. Para comprender la palabra de Dios es de inmensa importancia leerla organizadamente, de manera que leamos cada día una porción del Antiguo y una porción del Nuevo Testamento, continuando donde dejamos de leer el día anterior. Bueno, esa es la recomendación de Müller. Y decía él, me temo que hay muchos creyentes en la actualidad que nunca han leído la Biblia completa, pero leyendo solo 3 páginas todos los días, páginas, no hojas, páginas, todos los días podrían terminar en un año. Los invito a tomar el reto de leer la Biblia en un año leyendo solo 3 páginas. Yo creo que las leemos en 15 minutos, 20 quizás. Es también de gran importancia meditar en lo que leemos.
Y dice también Müller, el conocimiento que se adquiere del Espíritu por lo general humilla, produce gozo, nos acerca más a Dios y no puede rebatirse con facilidad. Lo que realmente te explicó Dios a ti en tu lectura va a tener esas características. Te va a humillar, te va a dar gozo y te va a acercar más a Dios. Ya vamos a terminar, Ahí está el terreno, pelón así, eran, saqué la cuenta, no me acuerdo, eran como, sí, ¿cuántas? Algo así, pero en metros cuadrados eran 28,000, no sé qué, o sea, era muchísimo terreno. Y ahí está la construcción, está rodeada con esos círculos verdes. Fueron varios edificios, varios edificios, son 6 edificios, hogar para 2,500 niños y, como decía Müller, por encima de todas las cosas debes velar porque tu alma sea feliz en el Señor. Hagas orfanatos o no los hagas, vayas al anexo o no vayas, hagas lo que hagas en tu cristianismo, primero vela porque tu alma sea feliz en el Señor. Y aquí está George Müller, el Bristol Times, que dice ahí en español, George Müller fue levantado con el propósito de mostrar que la época de los milagros no ha terminado. Vivió 92 años, casi un siglo completo, el siglo XIX. Fue levantado, los periodistas escogen muy bien sus palabras, fue levantado ¿por quién? Implica por Dios, fue levantado por Dios. Y sabes qué, la pelota está en tu cancha y en mi cancha. Si Dios y Müller ya nos demostraron que la época de los milagros no ha terminado, la pelota está en nuestra cancha. ¿Qué vamos a hacer? Y ya nos dijo todos sus consejos, ya nos dijo todos sus secretos. Si quieres la biografía y todos los libros que escribió, ahí están en internet. ¿Qué vamos a hacer? Mi sugerencia es, sigamos sus consejos. Empecemos por leer la Biblia, que es la fuente del gozo. Leamos como él leía y quizás Dios va a levantar de aquí a alguno de este tamaño. Bien, pues vamos a orar. Dios, te damos 1000 gracias por la vida de Müller. Gracias en verdad por su ejemplo, por su perseverancia, por su fidelidad. Gracias Dios por haber hecho esto apenas hace poquito más de 200 años. Y la verdad pues nos deja sin excusa ni pretexto, viendo que sí se puede, que tú lo puedes hacer y que Él pues no le pidió ni un centavo a nadie para lograr todo esto. Te damos gracias Dios porque solo por fe pudo realizar todo esto y nosotros también podemos hacer lo mismo teniendo fe en ti. Te damos gracias por habernos dado esta fe. Ayúdanos a crecer en ella. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.